vamos a seguir con el último tema de la mañana. Como decíamos antes, va a intervenir Francisco González Ruiz y va a disertar acerca de las fundaciones tutelares Realidad Actual. Francisco González Ruiz es abogado y especialista en temas de discapacidad. Es el asesor jurídico de la Asociación Española de Enfermedades Raras y asesor jurídico a la vez de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental. Colaborador externo de la Fundación Equitas y director de las fundaciones, ha sido director de fundaciones tutelares durante 9 años, o sea que pienso que tiene una dilatada experiencia que nos va a ser de mucha utilidad a todos nosotros. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización por la invitación a formar parte y a participar en estas jornadas. Encantado de estar aquí en Córdoba, tengo amigos muy queridos aquí y por cercanía vengo con mucho placer. Y además porque el Colegio de Abogados de aquí de Córdoba, vuestro colegio, es uno de los más activos en temas de discapacidad de toda España. Me encanta y estoy muy orgulloso de ver tantos compañeros interesados por estos temas, que siempre ha sido una de las cosas que yo he echado más de menos, ¿no? En estos 15 años que llevo de ejercicio en temas de discapacidad, siempre, pues bueno, siempre he deseado que compañeros míos se sintieran más próximos por estos temas, y por eso estoy tan orgulloso de estar aquí. Bueno, pasaré rápidamente a mi intervención, que va a ser breve por la hora, por el retraso que llevamos y demás, pero quería hacer unas pinceladas de lo que son las fundaciones tutelares, que es una realidad poco conocida todavía por la mayor parte de la sociedad, y que cumplen una labor, yo creo que muy útil para la defensa y protección de muchas personas con discapacidad. Básicamente estamos hablando de personas con enfermedades mentales o trastornos mentales graves, personas con discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como retraso mental, y personas mayores con demencias seniles o Alzheimer. Es ahí donde acostumbran a intervenir las fundaciones tutelares. La creación de este tipo de entidades se hizo posible a partir de la Ley 13/83 de reforma del Código Civil en materia de tutela, y con anterioridad solo podían ser tutores las personas físicas. A partir de la aprobación de la ley, pues se resuelve un problema que se venía planteando hasta entonces, que era las dificultades de encontrar un tutor adecuado. Nos encontrábamos con muchos procedimientos de incapacitación, de modificación de la capacidad, como es ahora la terminología, y con lo que estoy de acuerdo con Carlos, que no es el término más adecuado. Modificación no se modifica. Yo creo que sí que se determina, puede ser, como determinación de la capacidad. Este tipo de procedimientos, después nos encontrábamos con que era difícil encontrar un tutor. Sigue existiendo esa dificultad en muchos procedimientos, en muchos juzgados. Muchas fiscalías y muchos jueces cuentan que, bueno, las dificultades de encontrar a alguien, una persona idónea que esté dispuesta a asumir la tutela. Primero, porque cada vez las familias son más nucleares, cada vez los núcleos familiares son más pequeños. Antes la persona con discapacidad era atendida en el núcleo familiar amplio. Ahora cada vez la familia pues es más reducida, padre, madre y 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces ya es más difícil encontrar a alguien que esté dispuesto. Entonces esa dificultad hizo que, bueno, pues que se diera la posibilidad de la constitución de las entidades públicas, y que se encomendara esta tutela o apoyo, como tendremos que decir desde la Convención, a entidades especializadas y sobre todo profesionalizadas, profesionales que forman parte de este tipo de entidades. Las fundaciones tutelares, para que nos entendamos, sigo hablando de fundaciones tutelares, aunque a mí me gusta hablar de fundaciones de apoyo, pero que es el nombre que llevan tradicionalmente desde su creación. Son entidades sin ánimo de lucro, que sirven de apoyo
a personas cuya capacidad ha sido modificada judicialmente. No existe una regulación específica del ejercicio de este tipo de apoyos o tutelas por parte de personas jurídicas. Solo se trata en 3 artículos del Código Civil, son el 242, el 251 y el 260. El 242 dice que podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y para cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados. El 251 dice, entre las causas de excusa, que dice que las personas jurídicas podrán excusarse del desempeño de la tutela cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la misma, de la tutela. Y el 260 simplemente dice que el juez podrá exigir la constitución de fianza, pero para la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar tutela. O sea, tres artículos muy breves para hablar de lo que es el ejercicio de la tutela por parte de personas jurídicas. Los requisitos para ser nombrados, pues están un poco aquí en lo que acabo de decir. Primero, que no tengan finalidad lucrativa, ya lo sabéis lo que quiere decir eso. En principio, pues que no haya reparto de beneficios. Eso es lo que quiere decir en cuanto a finalidad lucrativa. Después, que se encuentren entre sus fines la protección de menores e incapacitados. Para eso no tienen que ser esos los únicos fines y exclusivos, pueden estar embebidos en funciones asistenciales genéricas. Es decir, las fundaciones tutelares en sus estatutos no requieren expresamente que digan que será una de sus fines la asunción de tutelas, sino que pueden ser algo más amplio. Debe estar constituida la fundación en el momento del nombramiento del cargo y no estar incurso en causa de inhabilidad. Causas de inhabilidad básicamente, fundamentalmente son pues cuando han sido removidos de una tutela anterior o cuando existe una imposibilidad absoluta o un conflicto de intereses entre la persona jurídica y el tutelado. En cuanto a las excusas, pues lo acabamos de ver. Fundamentalmente se pueden excusar del cargo las entidades tutelares cuando carezcan de medios. Y aquí hay una especialidad que es las entidades tutelares públicas, que en un principio no ha sido admitido que como excusa aleguen la carencia de medios. No pueden alegar las entidades públicas en general que para asumir una tutela aleguen esa falta de medios. Sin embargo, habla el 251.2 de medios suficientes para el adecuado desempeño, y por ahí pueden entrar que dicen que no tienen suficientes medios para un ejercicio adecuado. La realidad es que en el momento en el que estamos económico y social, pues hay escasez de medios en todos lados. Ya antiguamente, ya antes de esta crisis, pues ya había entidades tutelares con dificultades, porque viven sobre todo fundamentalmente de subvenciones públicas. Hay varios modelos de asunción de tutelas, dependiendo de las comunidades autónomas. Hay unos sistemas públicos en los que las tutelas la ejercen entes orgánicamente dependientes o fundaciones tutelares públicas. Por ejemplo, uno de esos ejemplos es la Agencia Madrileña de Tutela. La Agencia Madrileña de Tutela tiene aproximadamente 3.000 personas tuteladas y sus empleados pues son funcionarios que no alcanzan el número de 50. Entonces, como vosotros podréis imaginar, el ejercicio de una tutela de 3.000 personas no es la tutela que nosotros desearíamos para cualquiera de nuestros hijos si tuviéramos una persona con discapacidad tutelada y demás. No hay una cercanía, no hay una proximidad y básicamente
pues se les recomienda que no se pongan enfermos, salvo de 8 a 3 y de lunes a viernes, que no se pongan malos un fin de semana, y que, bueno, pues la proximidad es simplemente, pues normalmente lo único que se encargan es de solicitar autorizaciones judiciales y presentaciones de cuentas anuales. Luego están, por otro lado, los sistemas privados, que existen un acuerdo con entidades privadas, que son fundaciones tutelares privadas, y están subvencionadas por la comunidad autónoma. Y luego hay unos sistemas mixtos en los que conviven ambas fórmulas. Digamos que algo parecido podría ser lo que existe aquí en Córdoba con la Fundación Cordobesa de Tutela, que es una fundación de carácter privado, pero con participación pública entre los patronos. También con muchos tutelados y con dificultades económicas para llegar a fin de mes, todos. Las fundaciones tutelares tienen unos principios de actuación que brevemente os diré. Un principio de subsidiariedad, que es que la fundación será la tutora solo en caso de que no existan familiares que estén dispuestos a asumir la tutela. Es decir, tiene que intervenir en último lugar. Tiene que moverse por un principio de recuperación de la capacidad como una de las obligaciones de todo tutor, pero insistentemente entre las entidades tutelares. Un principio de respeto a las diferencias que existen entre las personas con discapacidad y un respeto a la propia autonomía del tutelado. Insistir en la capacidad de decisión de las personas. Que los tutelados, las personas que están sometidas a un apoyo, no sean un objeto, sino que formen parte activa de su vida y que tomen las riendas y participen en sus decisiones. También un principio de no prestación directa de los servicios, es decir, las fundaciones tutelares no pueden ser juez y parte. Las fundaciones tutelares se deben dedicar a tutelar únicamente, no prestar servicios de residencia, ni servicios educativos, ni ocupacionales, ni laborales de ningún tipo. Debe ser como un buen padre, una buena madre que decide en qué sitio está mejor su hijo y dónde está mejor atendido. Por eso, para evitar ser juez y parte, si yo además tengo una residencia y soy el director de la residencia y además el tutor de las personas que conviven, es muy complicado que haya un control sobre si yo estoy haciendo correctamente las cosas. Es fundamental este principio. Un principio de transparencia también, o sea, en todas las actuaciones, y sobre todo un principio de proximidad. La tutela debe ser próxima y cercana. Tenemos que estar con la persona constantemente, visitándola donde conviva, semanalmente como mínimo, ¿no? Saber de cuáles son sus necesidades, los profesionales con los que reside, pues cuáles son sus necesidades. Se constituyen como las fundaciones tutelares se constituyen como una alternativa al apoyo que pueden ofrecer los padres. Por ejemplo, algo que recomendamos mucho en las entidades tutelares es cuando viene una familia a decir quiero hacer testamento y no sé cómo dejar resuelto el tema del tutor de mis hijos, ¿no? Recomendamos que hagan nombramientos de forma escalonada. Por ejemplo, primero que digan que sea tutor uno de los hermanos, luego otro en caso de que no pueda, y después de todos estos familiares próximos o amigos, como cláusula de cierre, que haya una fundación tutelar a la que se nombre como tutora, que da garantía y tranquilidad a los padres de decir, va a haber alguien primero siguiendo un orden, si no puede uno por X circunstancias llamaremos a otro, y si no, al final habrá una fundación tutelar que esté dispuesta a asumir ese cargo y que no nos encontramos con personas que se encuentren desamparadas. Además, las fundaciones no solo asumen cargos de apoyo, sino que informan, asesoran y mentalizan a todos, asesoran a los familiares, a las personas, a los profesionales relacionados con la discapacidad,
a los propios compañeros, puede ser los profesionales que allí trabajan, os pueden ayudar en determinadas circunstancias, pues a encontrar una respuesta que la experiencia del día a día que vosotros a lo mejor no podéis tener en estos casos, pues sí que lo pueden tener pues abogados y trabajadores sociales que trabajan en las fundaciones tutelares. Para terminar, hablaré un poco de lo que supone la entrada en vigor de la Convención de los derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad, que como vosotros sabéis entró en vigor en mayo de 2008, que es de aplicación directa, también os lo han comentado, y que obliga, entiendo yo, a una serie de adaptaciones a las fundaciones tutelares, sobre todo por la instauración del sistema de apoyo en la toma de decisiones. Lo que hablaba Carlos del artículo 12, lo que supone de empezar a hablar de apoyos en vez de tutela, de lo que ya por el propio nombre, en vez de hablar de fundaciones tutelares, hablemos de fundaciones de apoyo. Hablar de que la incapacitación tiene que ser el último recurso, buscar otras alternativas que existen, y si no queda otra solución, acceder a la incapacitación, pero nunca incapacitación total. No hay nadie que no sea capaz de no hacer nada. Y tradicionalmente, hasta ahora, el 90% aproximadamente de las incapacitaciones eran totales. Incapacitación para todo y para siempre. Entonces, por lo menos va a obligar a que todos los que participamos e intervenimos en este tipo de actuaciones y procedimientos, que hilemos mucho más fino, que nos esforcemos por ajustar desde el propio fiscal, el juez, el médico forense y sobre todo nosotros que iniciamos y promovemos la demanda, relacionar y no decir y en el solicito que se le incapacite a esta persona y que ya sea el juez. No, sino que nosotros ya hacerles el trabajo. Solicitamos la incapacitación parcial para esto solo, para esto sí, para esto no. Para que, bueno, pues la administración de sus bienes, pues que lo haga pues acompañado de otra persona, o que alguien le asesore a la hora de elegir la residencia. Todo ese trabajo lo tendremos que hacer nosotros, considero. Las fundaciones de apoyo deben acompañar más a la persona con discapacidad, respetar sus deseos y sustituir menos. Contar mucho más con las decisiones, con los deseos y las necesidades de las personas con discapacidad. La convención va a suponer un aumento del papel de las personas jurídicas. Pues, por ejemplo, una de las alternativas que estamos ofreciendo y de la que estamos hablando es, sin llegar a un procedimiento de incapacitación, que la persona con discapacidad, dentro de su capacidad, firme un acuerdo, un documento con la propia entidad tutelar en el que cede parte de su autonomía y en el que convencionalmente y en una escritura notarial puede decir una escritura demandando por la cual yo autorizo a esta persona o entidad pública a que me administre los bienes o la cuenta corriente y demás. Eso es un papel que pueden tener las entidades tutelares muy importante en ese sistema de apoyo en la toma de decisiones, en el cual la propia persona con discapacidad cede ese espacio. También va a requerir de probablemente una necesaria regulación de la tutela por persona jurídica. Como os he dicho, no está regulada. Sería conveniente porque hay unas especificidades respecto de la tutela por persona física que están en el aire, que es la práctica lo que va cubriendo esas lagunas y, desgraciadamente, va a depender demasiado de la persona con la que nos encontremos, de ese juez o de ese fiscal o de ese médico forense que vaya a intervenir en un procedimiento o ese notario en una escritura, va a depender de si la voluntad de esa persona, de si va a querer entender
que esto no es un procedimiento de reclamación dineraria, sino que es un procedimiento que afecta lo más profundo de las personas. Yo ya termino, solo quiero un poco enlazar con lo que hablaba Carlos en cuanto al derecho de defensa. Hay determinadas provincias en las que en los procedimientos de incapacitación se nombra como defensor judicial a un abogado del turno de oficio. Directamente se le comunica por parte del juzgado y al colegio de la provincia correspondiente que nombre un abogado del turno de oficio que efectuará las funciones de defensor judicial. A mí me parece que en general es una buena solución y sobre todo, ya aprovecho que hay cámaras, como dirían pues algunos famosillos, pues aprovecho para hacer una solicitud que llevo muchos años pidiendo, que es la creación de turnos de oficio específicos en materia de discapacidad, sensibilización por parte de los colegios y de los colegiados y de otros compañeros, que yo sepa solo existen como tales en Extremadura. Aquí hay un grupo que trabaja muy bien, el grupo de discapacidad, pero a mí me gustaría que se extendiera por toda España la creación de esos turnos de oficio específico. Sé que en la situación en la que estamos, pues eso ya antes cuando lo decía, pues no me hacían caso, pues ahora pues seguramente tampoco, pero bueno, yo aprovecho y lo digo. Y sin nada más que decir, solo muchas gracias. Bueno, pues gracias. Y ahora ya nos toca, se abre el turno de preguntas, si es que tenéis interés por hacer alguna, especialmente. Yo quería preguntar, porque me ha sorprendido de que, quizás con mi desconocimiento de la Fundación Española de Tutela, que no se puede montar recursos, por ejemplo, la Fundación, como ves en este caso, no puede montar un piso tutelado y tener varios tutelados alrededor, no sería posible. No es recomendable. No es recomendable, no hay ninguna prohibición, pero no es recomendable. Es siempre conveniente separar una función de otra. Que la Fundación Cordobesa se dedique única y exclusivamente a tutelar, a vigilar que otras residencias, otros pisos tutelados actúan correctamente, y simplemente vigila y exige a los servicios que prestan, pues que estén bien atendidas. ¿Vale? Bueno, ya era la hora. Pues parece que... Ah, no, Aurora... Recuerde que se invierte el orden de las ponencias de esta tarde. Que habla primero entonces. Ah, bien, no lo sabía. Gracias por la información. Pues entonces ya lo ha dicho, ¿no? Que se invierte el orden de las ponencias de esta tarde, con lo cual quiere decir que en primer lugar será la ponencia referida a la protección frente a situaciones de abuso y más tarde será la ponencia de ámbito fiscal. La hora sigue siendo la misma, la de las 4 de la tarde, así que nos vemos. Gracias a todos. Gracias.